En el siguiente video quería hablarles un poquito sobre astronomía, que es una de mis pasiones, ¿no? Estuve trabajando un par de años en un observatorio e integré también la red de astrónomos Maragatos. Y sobre todo lo que más aprendí fue de fotografía, ¿no? Aprendí muchísimo con dos grandes amigos y aficionados a la astronomía. Y bueno, y pude conseguir este telescopio, que es un telescopio americano, es un MID. Básicamente los telescopios tienen tres tipos son los tres más comunes, son los reflectores, los refractores y los catadióptricos. En este caso es un Newton. La característica de este telescopio es que tiene un diámetro que es bastante amplio, entonces ingresa bastante luz. Tiene 114 milímetros de abertura. El funcionamiento sería: la luz ingresa por aquí, va hasta un espejo cóncavo que está aquí atrás. Aquí hay un espejo cóncavo, vamos a marcarlo con otro dedo. Aquí hay un espejo cóncavo, entonces rebota la imagen y choca aquí con un espejo que hay inclinado, de esta forma, inclinado, y se ve por el ocular, ¿no? Por aquí. Lo que vemos ahí en negro es porque tiene una tapa, pero se saca, la voy a mostrar más adelante. Después, cuando buscamos, utilizamos esta mira, que es como una mira de un arma, para buscar el objeto que querramos, por ejemplo la luna, lo que sea, y se va a ver como si fuera una mira de un arma. Se ve como una cruz así, y hay que enfocar el objeto en el medio, y eso nos indica que está en el ocular, que lo tenemos a la vista. Bueno, este telescopio tiene algunas características. Tiene una base que es bastante clásica. La montura esta tradicionalmente de las más sencillas, se la denomina azimutal. Está integrada básicamente por un eje horizontal y otro vertical. No tiene mucha complicación, ¿no? Hay monturas mucho más importantes, como la ecuatorial, ¿no? A mí me gusta más, pero bueno, en la época que lo compré fue lo que pude conseguir. Este telescopio tiene una ventaja, que tiene motores. Tiene la capacidad de seguir a las estrellas mediante un sistema electrónico, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene este telescopio. Bueno, en esta imagen pueden ver las conexiones que trae, que es para cada motor, ¿no? De cada eje. Y así pueden manejar el aparato con un simple control remoto. Bueno, quería mostrarles los oculares, que son estos lentes que vienen así, bien protegidos en plástico. Esto trae una tapa, que aquí es por donde observamos nosotros, ¿no? O sea que quitamos esto y tenemos los oculares de diferente diámetro. El más largo siempre, o sea, el que tenga mayor distancia focal, es el que nos va a permitir ver los objetos más lejos. Y el más corto, o sea, el de distancia focal, el que tenga menos milímetros, este es de 9 milímetros, este nos va a permitir ver los objetos lo más cerca posible, ¿no? En cambio este lo vamos a ver más lejos, pero la ventaja a veces de verlo más lejos es que nos permanece más tiempo en el ocular, ¿no? Cuando estamos trabajando con un seguimiento manual, a veces es preferible trabajar con un ocular más largo, o sea, de más distancia focal, que nos permite un poco menos de aumento, pero nos dé más nitidez, porque si trabajamos, por ejemplo, con este, que es de mucho más aumento nos da, pero tenemos la desventaja que el objeto se mueve más rápidamente, y si queremos hacer, por ejemplo, fotografía astronómica, se nos va a salir movida la fotografía. Voy a mostrar cómo van calzados, es muy simple, se coloca así, y aquí trae para apretar unos tornillitos, y ahí quedaría. Después, para hacer foco, tenemos esta ruedita, que lo que nos permite es hacer foco en el objeto que querramos estudiar. Voy a mostrarles las especificaciones más de cerca del telescopio. En esta imagen lo que podemos ver son las especificaciones del telescopio. Ahí arriba está la marca, el modelo de S114, que es el diámetro que trae la abertura. Que siempre que vayan a comprar un telescopio es importante el diámetro, porque es la cantidad de luz que le va a ingresar, ¿no? Cuando están tratando de fotografiar o de observar objetos
pequeños como planetas, por ejemplo como Marte, etcétera, que son planetas bastante pequeños, siempre conviene trabajar con el mayor diámetro de lente posible, ¿no? De telescopio. Por ejemplo, para la Luna no tanto. Para la Luna con un lente tan grande como este, lo que se puede hacer se diafragma la entrada de luz del telescopio y se soluciona el problema, ¿no? Pero en cambio, si tenemos un telescopio con escasa entrada de luz, con un diámetro muy pequeño, no hay forma de solucionarlo. Bueno, ahí lo que podemos ver, dijimos, D114 es el diámetro del espejo que trae al final, o sea, de la entrada de luz. Y F es el foco, que es un dato importante porque quería hablarle de cómo calcular el aumento que nos puede dar un telescopio. Los aumentos que proporciona un telescopio en un momento dado se obtienen dividiendo en milímetros la distancia focal del objeto por la distancia del ocular. Generalmente, los fabricantes ya proporcionan estas medidas en la tabla de características del instrumento. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, un objetivo de 1200 milímetros de distancia focal con un ocular de 20 milímetros de distancia focal nos proporcionará 60 aumentos. Si a este mismo telescopio le cambiamos el ocular por uno de 10 milímetros, nos proporcionará 120 aumentos. Y un ocular de 5 milímetros nos dará la potencia máxima teórica a que puede llegar tal instrumento, o sea, 240x, que las x son los aumentos. Aunque el poder de captación de luz está directamente relacionado con la abertura, también es preciso tener en cuenta la distancia focal del objetivo. Un telescopio de distancia focal larga es menos luminoso que uno de distancia focal corta, con igualdad de aberturas. Generalmente los telescopios en el mercado tienen distancias focales intermedias, ¿no? Para que sean más versátiles. Quería mostrar alguna foto, ¿no? En este caso es el telescopio con el que trabajábamos en el observatorio. Lo habíamos apodado el uruguayo. Aquí no se ve muy bien, pero era de metal y lo habíamos pintado celeste, ¿no? Esto que se ve aquí es un contrapeso y para que vean el diámetro que tiene es impresionante. Se veía de todo, ¿no? Con este telescopio. La única desventaja que tenía que el cuerpo era todo metálico y pesaba bastante, ¿no? Aquí se ve el contrapeso que tenía, pero igual pesaba y era bastante difícil de manipular, ¿no? Bueno, vamos a definir distancia focal, que es un concepto importante a tener en cuenta, y es la distancia existente entre un cristal y el punto donde se concentran los rayos de luz que lo atraviesan. Apuntando una lente hacia una fuente de luz, preferentemente el sol, y desplazando detrás de ella una cartulina, en determinado momento la luz formará un punto que incluso quemará la cartulina en segundos. Este es el foco. En este caso le voy a mostrar con una lámpara de esas incandescentes, de esa de filamento de tungsteno. Yo lo que hacía es lo siguiente. Cuando se vea la lámpara perfectamente, ese es el foco. Ahí se ve perfectamente el filamento de tungsteno. No sé si lo captará la cámara no creo que lo capta, pero se ve perfectamente la lámpara. Voy a tratar de hacer un zoom. Bueno, la cámara no me captó el punto focal para poder mostrárselos perfectamente, pero en su casa si hacen la prueba se van a dar cuenta perfectamente que se ve. Quería mostrarles esta imagen que nos explica cómo hacer un telescopio refractor. Es bastante simple, dos lentes de distinta distancia focal y cuyos focos coincidan forman el telescopio refractor, como lo ven en la imagen. Bueno, por último quería mostrarles estas publicaciones que las hacíamos ahí en el observatorio, ¿no? De la red de observadores Maragatos que yo integraba. Y aquí escribíamos de todo un poco, ¿no? Hacíamos artículos, le dábamos información a la gente de cómo construirse, por ejemplo, telescopios, etcétera, ¿no? Yo escribí algún artículo también cada tanto. Aquí, por ejemplo, ven un artículo que escribí sobre el Chicxulub, el demonio caído del cielo, el supuesto asteroide que extinguió los dinosaurios. Aquí pueden ver. Aquí tienen fotos del telescopio con el que trabajábamos ahí en el observatorio. Terrible telescopio, ¿no? Acá está Fabián González. Por aquí está el Tito Saavedra también. Y bueno, en estas revistas escribíamos de todo un poco.
Esto era lo que hacíamos sobre todo en el observatorio. Pueden ver, por ejemplo, una publicación que hice en esta revista. Aquí le puse, estas son algunas de las últimas fotografías tomadas con mi telescopio MIDS-114. He mejorado la fotografía gracias a un zoom instalado en la cámara digital. Por medio de la experiencia he modificado la calidad de las fotos. Por último, quería agradecer por publicar las fotografías pasadas. Esta es una de las publicaciones que hice en la revista Red de Observadores del Uruguay. Aquí hay otra, por ejemplo, que esta me gustó mucho más, que me dio bastante más trabajo, ¿no? Esto es mucho más complicado, es fotografía planetaria. No sé si lo capte la cámara, pero bueno, aquí envié una muestra de algunas de las fotografías que tomé los otros días con la cámara digital, una Quick Cam, y el telescopio utilizado para la fotografía fue un MIDS-114 motorizado, pero sin seguimiento automático. Por lo tanto, algunas de las fotografías no adquirieron la nitidez necesaria. Los objetos a fotografiar fueron Saturno y Júpiter. El primero presentó una nitidez mayor en las fotografías. Júpiter dificultó el trabajo debido a la presencia de mucha luminosidad y se perdía rápidamente en el ocular. Es lo que le digo, cuando trabajan con mucho aumento se mueve rápidamente el objeto. Bueno, aquí pueden ver alguna fotografía. Aquí está Júpiter con una de sus lunas, Saturno con los anillos. Aquí se ve, esto debe ser Júpiter con los satélites, está en blanco y negro, ¿no? La foto original era a color, se veía mucho más nítidamente. Saturno con los anillos. Y ahí está Júpiter con las lunas, ¿no? Y abajo está la luna. Por último quería mostrarle algunas fotos a color, captadas por ese telescopio que les mostré. Este es Júpiter, aquí se puede ver la gran mancha roja. Aquí es un negativo para resaltar, se ven las franjas, ¿no? De Júpiter. Y la mancha, ¿no? La clásica mancha. Esta es la fotografía original. Aquí hay una fotografía de Júpiter con los satélites, se ven. Esta es una fotografía de la Luna, otra de la Luna. Estos eran collages que armaba de fotos. Sacaba un montón de fotos con la cámara y lo armaba digitalmente. Esto lleva bastante trabajo. En esa época no existían todos los programas que hay ahora de edición. Se hacía todo muy trabajoso, ¿no? Aquí se ve Saturno con los anillos y aquí se ve Júpiter con dos satélites. Aquí hay uno y aquí hay otro. Después esto eran las composiciones que yo hacía. Estos son como 40 o 50 fotos y se iban uniendo todas y se armaba un total de la Luna, un mapa completo de la Luna. Esto sí lleva un montón de horas de trabajo. Y bueno, esto es lo que yo hacía generalmente en el observatorio. Iba tomando fotografías y después colocaba y calzaba todas las imágenes, ¿no? No contaba en ese tiempo con programas digitales que hacen las uniones mucho más perfectas, ¿no? Como ven aquí hay diferencias de tonalidades, pero bueno, el resultado era bastante bueno igual. Aquí hay algunas que quedaron incompletas, porque bueno, se hacía todo a ojo, ¿no? No tenía programas informáticos, inteligencia artificial ni nada, ¿no? Se hacía todo a mano. Estas son también todas composiciones fotográficas de un montón de cuadros, ¿no? Aquí pueden ver otras composiciones fotográficas. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.